Continuamos en APU TV, segundo bloque de nuestro programa del día de la fecha. Tenemos varios temas para hablar, ¿no? Varios temas porque la coyuntura nos abate día a día en este conglomerado que es la justicia con los medios de comunicación y el poder político que han hecho de la Argentina una patria que ya no es tal, una patria gobernada por el poder financiero, por el poder externo a la Argentina. Y tenemos un caso paradigmático que es la manera que el gobierno quiere amedrentar a los luchadores sociales, ¿no? El caso de Milagro Sala es un caso emblemático que ha llegado hasta la Corte Suprema de Justicia, que en estos días, a través de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha pedido al Tribunal Supremo de Jujuy que vuelvan a Milagro Sala a su prisión domiciliaria. El Tribunal Superior de Jujuy no ha tomado nota de esto y Milagro Sala sigue detenida en el penal de Güemes, de la provincia de Salta. Para hablar sobre este tema está con nosotros Ricardo Carrizo, que es miembro del Comité por la Liberación de Milagro Sala, es diácono de la diócesis de Quilmes. Así que le doy la bienvenida a Ricardo. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación y bueno, acá estamos por el tema Milagro. Haciendo introducción al tema, como para que vos desarrolles un poco más cuál es la situación. Estamos paso a paso siguiendo el tema porque es diario, ¿no? No toma nota el Tribunal Supremo de Jujuy de la situación que la Corte Suprema le ha pedido. Claro. Algunos detalles para puntualizar, sobre todo por aquel que por ahí no está tan enterado, cosa difícil hoy por hoy porque la verdad que una de las tareas que tenemos en el comité es tratar de mantener visible esto y que no es solo Milagro Sala, sino también otros 7 compañeros más de Jujuy. Gladys Díaz, Mirta Guerrero, Beto Cardoso, Javier Nievas, y bueno, Milagro Salas obviamente, pero además estos son los que están presos, después hay un montón de imputados de distintas situaciones. Lo concreto es esto, cuando a ella la meten presa por un acampe que estaban haciendo frente a la gobernación para poder pedir que mantenga los movimientos sociales, que el gobernador Morales en ese momento lo que quería hacer un registro para limitar el accionar, la meten presa por esto, que es una contravención, lo cual que dentro de las mismas leyes de Jujuy no tenía por qué haber estado presa, y a partir de ahí empiezan a buscarla, a inventarle causas y reflotar cosas muy viejas. Todo esto llegó gracias al CELS y al equipo de abogados, llegó a la Corte Suprema, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que termina en un fallo histórico e inédito, dictaminar que Milagro no podía estar en la cárcel porque corría serio riesgo su vida y que debería estar en una prisión domiciliaria o algo más morigerado como alguna pulsera electrónica o algún otro elemento, pero que no podía estar viviendo más ahí en la cárcel porque constataron ellos el riesgo de vida que tenía, no solo por la situación de estrés tensa y que estaba viviendo, sino porque además el servicio penitenciario de Jujuy generaba muchas situaciones de atosigamiento. De hecho, nosotros visitándola en el penal, con las limitaciones de horario y todo eso que te imponen, veíamos ciertas cuestiones que fuimos denunciando constantemente. En definitiva, Puyens Hermanos en una decisión absolutamente delirante, decide, estando porque se inició la mega causa, entonces estaban en el juzgado, en vez de trasladarla de vuelta a la aparente prisión domiciliaria, porque esto es otra cosa, en la casa donde está no es su domicilio, de donde se la llevaron, que es donde deberían haberla llevado, sino que es una casa que estaba preparada para otra cosa y que la puso ahí, generó una cárcel, una extensión de la cárcel, porque alambres de púas por todo alrededor, 23 gendarmes con carpas, equipos, carromato, más puestos de policía para atender, controlar a una presa y su esposo, Raúl Noro, que está libre, que él no puede, pero tiene que pasar por todo este sistema represivo. La lleva al Penal Federal de Salta, lo cual también entendemos que la excusa que él usa para llevarla me parece que es relativa, porque a un penal federal no puede llevarla sino más bien porque sí, sino que intuyo yo que ya llevaba algunos meses de tramitar con el traslado. Entonces, sí. El desvanecimiento que tuvo Milagro a raíz del gran estrés que está viviendo, de las injusticias que están viviendo, de un montón de otros factores que por ahí no son tan públicos, que están sucediendo en Jujuy,
La llevaron que en una visita, estaba hablando con su familia, se desvaneció, 40 minutos tardó la ambulancia para llegar y retirarla, y encima la internan en el hospital, cerca del hospital, no permiten por 48 horas que entren ni los abogados, ni la familia, sí, ni el equipo médico que mandamos desde acá de Buenos Aires para colaborar. Entonces, digamos, una locura total y absoluta, y de ahí termina en esto de llevarla a... Sí, y del juez que nombrado recién, Puyén Germanos, que en el último comunicado que emiten ustedes hace poquito, hace unas horas, sí, dan a conocer que el juez se hace el distraído o dice no entender la situación por la que atraviesa, no por la que atraviesa Milagro, sino por el mandato que le da la Corte Suprema, claro, al Tribunal de Jujuy. En este comunicado que vos bien decís, hacemos referencia a una nota periodística que él hizo en un medio de Jujuy, donde dice expresamente que él será corto de entenderas, pero no entiende qué es lo que le está pidiendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, no entiende esto, que bueno, está esperando que llegue el papel que no se notificó formalmente, lo cual es una locura. Si esto está en la web de la Corte Suprema, ya está publicado, se publicó ayer mismo. Entonces, ¿cómo se puede entender, ¿no?, que un juez tenga de primera instancia tenga incapacidad para entender un escrito o algo que se le manda para que tenga en cuenta lo que debe hacer, digo, ¿no? Es inaudito. Bueno, la prisión de Milagro Sala está inscripta en una acción del gobierno de Mauricio Macri con Gerardo Morales como cabeza en Jujuy, que tiene que ver con esto, ¿no?, de amedrentar la lucha social, la protesta. Evidentemente esto es lo que ¿no? Es como un escarmiento, escarmentar. ¿Cómo se combate esta posibilidad, digo, durante el gobierno neoliberal? Mirá, como bien decís, Jujuy fue un laboratorio de ensayo y Milagro, no solo la primera presa política, sino la primera dirigente social presa por pensar distinto. Y esto fue una escalada desde enero del 2016, llegando a nuestros días con distintos elementos represivos que ha ocurrido. La muerte de Santiago Maldonado y de Rafael, la represión en la 9 de julio, cuando un grupo de organismos sociales estaban reclamando lo que el Ministerio había prometido de Desarrollo Social, había prometido a estos organismos sociales y no se los estaba dando. Acá hay una cuestión. Por un lado, el gobierno nacional, para mantener este sistema neoliberal económico que lo que hace es hambrear a la gente, porque está generando un sistema económico de muerte para los pobres, necesita reprimir para poder contener, porque la protesta es cada vez peor, mayor, es el grito de la gente pidiendo comer. Sí. Milagro Sala concentra en su persona tres cualidades, ¿no? Es mujer, es pobre, defiende a los pobres, y es aborigen, es nativa, original, sí, originaria. Bueno, esas cosas son las que de alguna manera irritan a Gerardo Morales, ¿no? Entre otros, digo. Una vez, te voy a contar dos anécdotas para enriquecer esto que vos decís. Una vez hablando con Milagro, con el comité en la cárcel, Milagro decía, no entiendo por qué estás presa, no, porque estoy presa, mis compañeros tampoco, no entendemos. Entonces decimos, mirá, te metiste con el poder político, te metiste con el poder judicial, te metiste con el poder económico y ahora todos se están vengando de eso. Y para que se entienda por qué Milagro es como es y hizo lo que hizo, una de las que está presa es Graciela López. Graciela López, antes de que la metan presa, iba a visitar a Milagro porque se conocen desde la infancia, entonces la iba a visitar seguido. Yo la conocí en estas visitas al penal. Charlando con Graciela, me dice, en realidad todos nosotros, la mayoría de la Tupac, todos tenemos un muerto en el placar, porque quien no fue prostituta, fue ladrón, vendió droga, lo que sea. Y Milagro lo que hizo fue sacarnos a todos de esto. ¿Entendés? Entonces, este gobierno no tolera que hayamos dejado de hacer las cosas que hacíamos mal para buscar hacer las cosas bien y exigir que el Estado cumpla el rol que le corresponde de ayudarnos a crecer.
no regalarnos cosas, sino ayudarnos a crecer. Te engancho este tema de Milagro y te llevo al conurbano de Buenos Aires. Vos estás en la diócesis de Quilmes. Quiero que me digas cómo ves la situación de la pobreza en la provincia, en el conurbano. El barrio donde básicamente estoy es en Bernal Oeste, la zona, lo que llama la Rotonda de Pasco. En el 2016, los primeros tiempos del 2016, era un barrio de muchos frigoríficos. Toda esa zona hay muchísimos frigoríficos. En los primeros meses del 2016 empezaron a tener problemas como todo el mundo para poder mantener los puestos de trabajo. Y una de las cosas que las empresas ofrecían era, bueno, te pago la mitad del sueldo. Muchos aceptaron porque no les tenían otra opción y otros no. Pero el problema es la degradación social que está habiendo, que además sobre todo en esa zona tenemos un intendente que es Martiniano Molina, que se hizo famoso por cocinar, por hacer ricas comidas, pero no le gusta que la gente coma, porque ha retirado la comida de los comedores. En una de las parroquias donde yo estaba vinieron a ofrecernos gran ayuda económica, pero teníamos que poner el cartel amarillo, a lo cual dijimos no. Nosotros no, en gobiernos anteriores venían, nos ayudaban y no había ni una etiqueta que dijera gobierno tal o cual. Entonces nosotros esas cosas no aceptamos, que se haga política desde ese lugar. Los otros grandes problemas que estamos teniendo es el cartoneo. Obviamente empezó a aparecer con mayor cantidad la gente con sus carritos a recorrer, pero el problema es que el cartón es muy poco, porque como no hay consumo, no se vende, no hay cajas que sobren, entonces empieza a haber pelea de cartoneros con cartoneros. Muchos de ellos tienen caballos que los cuidan, que los tienen bien, pero Martiniano reflotó una ley que expropiaba estos caballos y cuando uno quería reclamarlo, ir a buscarlo, supuestamente estaban en un galpón o un corralón en Varela, cuando van a buscarlo el caballo no aparecía. O sea, todo es así, todo es una constante caída en la degradación. La basura, ahora hace poco con los vecinos tiramos basura directamente en la Pasco, que es una avenida fundamental, tiramos basura porque no la vienen a buscar, se junta y eso con todo lo que eso significa. Recién cuando apareció un medio, el otro, al día siguiente, a las 5:30 de la mañana, empezaron a aparecer los camioncitos a limpiar. Entonces, digamos, todo, no necesariamente ahí, Capital Federal, la cantidad de gente en la calle que estoy viendo que en la calle es exponencial, dolorosamente es así. O sea, ahí es un gobierno de muerte que está matando a la gente y que está cubriendo sus espaldas, cuidando a sus empresarios en pos de degradar a la gente, las cuentas, las luces, los impuestos, bueno, todo lo que sabemos. Ricardo, me quedan varias preguntas, las tengo en la cabeza y no te las puedo hacer porque se nos acaba el tiempo, se nos termina el tiempo, ¿viste? Así que bueno, estarás próximamente en otra oportunidad, te invitamos para que vuelvas aquí al programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros, es un placer tenerte y bueno, es sobre todo para entender un poco también, por un lado el caso de Milagro y también lo que está sucediendo en nuestro país con la pobreza. Sí, un solo detalle, me parece que la única forma que podemos lograr como sociedad salir adelante es uniéndonos, dejando de ser egoístas, dejar de pensar en uno sino pensar en el otro, dejar de creer que uno en una época estuvo bien porque solo hizo lo que uno hizo, ese famoso discurso, a mí nadie me regaló nada. Es cierto, cada uno con su esfuerzo ha logrado cosas, pero hubo políticas de Estado que le permitieron poder crecer. Esperemos que algún día esto vuelva, pero la única manera es siendo unidos entre todos y no pensar en mi ombligo, sino en el hermano que tengo al lado. Muchas gracias. Se nos acabó el programa, rápido, se pasa volando el tiempo aquí en televisión. Nos reencontramos el próximo jueves a las 19 horas en el aire de Barricada TV. Esto fue Agencia Paco Burondo.